Mauricio, ¿qué es lo que tú has hecho? Esto se ve bien, el sabor es excelente. Bueno, camaradas, esta es una pata guisada, o también se le puede llamar pata sudada, este de res. Un gran alimento. ¿Por qué? Porque contiene mucho colágeno. Y ya para nosotros los viejitos necesitamos estar bien alimentados, comer bien. Este es un plato muy apetecido, sobre todo en las partes andinas, en las regiones andinas. Les gusta mucho lo que nosotros llamamos cachaco, pues. A ellos les fascina porque es un plato típico de ellos. Ah, bueno, ok. No, maravilloso, te agradezco mucho que hayas invitado a que degustemos este plato maravilloso. Y ahora vamos a pasar para conversar sobre algunos temas de interés que yo sé que tú manejas. Tú eres un brillante cocinero, pero eres un magnífico expositor y líder social. Ahora vamos a hablar de eso. Te he invitado a que conversemos sobre temas que yo sé que tú manejas muy bien. Yo soy tu admirador como analista, como activista, como entusiasta hombre de las luchas sociales de La Guajira y del país. Quise que nos preparáramos bajo tu batuta una pata guisada, porque he oído bastante de la fama que tú tienes como culinario, como cocinero, como experto, en fin, en temas de alta cocina. Y por el olor, por lo que he visto, eso va a quedar muy bien, nos va a gustar bastante bien. Pero lo que quiero ahora es que hablemos de otro plato, un plato que se llama Uribia, sus problemas, allá es donde tú vives. Yo tengo muy claro que los problemas de Uribia son multicausales. No hay un solo motivo, una sola causa, sino muchos motivos y muchas causas. Una de ellas es la corrupción. Y hay muchas consecuencias también. Una de ellas, problema de empleo, problema de los bloqueos, problema de la politiquería esa diaria, permanente, que los pobres líderes propietarios del territorio andan con un folder en el sobaco pidiendo que le den participación en el manejo de sus propios recursos. Eso a mí me duele mucho. En fin, la peor consecuencia, Mauricio, es el hambre. Es el hambre que hay allá en Bolivia. Yo quiero pedirte el favor que hablemos sobre eso. Claro, mi estimado amigo, me llena de satisfacción, de gran satisfacción, el que usted me haya tenido en cuenta para, en su programa, Hablando con Armando, donde la conversación se vuelve opinión. Y esto es para largo, y si nos ponemos a enumerar todos los problemas que tiene Uribia, estaríamos bastante tiempo sentados acá. Pero vamos a resumir lo más esencial. Uribia fue el epicentro de la corrupción a nivel nacional. Uribia. ¿Fue o sigue siendo? Fue el epicentro y aún continúa siendo el epicentro a nivel de país, a nivel nacional. ¿Qué pasa? Uribia
es un pueblo que no tiene industria, no tiene donde la gente salir a trabajar. ¿Por qué? Porque no hay una empresa, no hay una fábrica, no hay absolutamente nada en donde el pueblo pueda dedicarse a hacer una labor. Muchos años existió Proaguas, algo excelente, en donde hubo mucho trabajo. Inclusive mi hermano lo jubiló Proaguas. Y aún en estos momentos la viuda está percibiendo ese beneficio. A pesar de que Proaguas tiene años que se fue, pero sí los beneficios. Hoy en día, en Uribia, la política se ha convertido en el modo de vida de la población, porque es que no hay otra cosa sino la politiquería mal infundada que los mismos sinvergüenzas de ahí mismo ellos mismos se han prestado propio y extraño para volver a Uribia un emporio de corrupción. ¿Por qué? Porque en Uribia los recursos que llegan no son distribuidos para las comunidades, no. Los alcaldes de turno, ellos se vuelven empresarios. Mi camarada y doctor. Se lo voy a explicar por qué yo digo que son empresarios, ellos no son políticos ni politiqueros. Porque ¿cómo es posible de que una persona se vaya a gastar en una campaña política 21.000 millones de pesos si el sueldo de un alcalde máximo 6 millones de pesos? Si es que, ¿ves? Entonces, empezando desde ahí, hay que erradicar ese mal que se ha enquistado en Uribia, la compra de votos. ¿Por qué? Porque el alcalde de turno dice que él no tiene responsabilidad política, social ni económica de nada con el pueblo de Uribia. Déjame decirte lo siguiente, Mauricio, para no pasarnos de un sitio a otro sin haber terminado el primer punto. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que dijiste en materia de empleo que tiene que ver con la suerte de Proaguas, porque realmente Proaguas era una actividad respaldada por la ley, por la administración y generaba empleos. Ahí está bien. El tema de la politiquería, que viene siendo una de las consecuencias del primer problema, el primer problema que tiene que ver con la multicausalidad de todo el desastre de Uribia. El problema de la politiquería de algunos personajes que hacen campaña en Uribia. Quiero ser el abogado del diablo en este caso. No solamente se trata de unos empresarios que tú con alguna agudeza dices son empresarios, yo sé que quieres decir otra cosa, pero no son ellos. Ellos son una palanca del problema, un músculo del problema. Pero el verdadero problema lo traen personajes de Barranquilla, de Bogotá, de Medellín, de Itagüí. Tenemos ejemplos recientes que son los que ponen ese dinero. Ponen ese dinero para ellos sacarle provecho a ese dinero, eligiendo a estos personajes. De Uribia o de donde sea. Recientemente un caso famoso de un señor, Carlos Trujillo, que sacó una de las principales votaciones en La Guajira como senador, porque él tuvo la inteligencia, entre comillas, de conectarse con unas personas de Uribia y pusieron en fila a unos ciudadanos que, según la información, eran concejales y le entregaron algunos beneficios, no sé cuántos pesos ni cuáles beneficios,
Pero es lo que predomina en la calle, es lo que se dice, porque además eso no se esconde, eso se dice públicamente. Entonces, este señor con esos ciudadanos y con la complicidad del alcalde del momento, eso es público también. ¿Por qué digo que la complicidad del alcalde? Porque están las fotografías, están los videos, están las grabaciones. Las evidencias. Están las evidencias. Entonces este señor alcalde de pronto goza de la peor fama. Pero no ha sido él el autor exclusivo de la película. Repito, es un personaje de la gran película nacional de corrupción, entre otras cosas que en algunos momentos, el presidente que ayudamos a elegir ha ayudado a posicionar a este personaje en la politiquería de La Guajira y, por supuesto, en la politiquería de Uribe, a costa de la suerte de un pueblo que está aniquilado económicamente, sin empleo, con muchos dolores, pero también a costa de la estructura y de la integralidad del pueblo guayú. Para nosotros es respetable, debe ser muy respetable la suerte del pueblo guayú, porque es el más grande, porque es el más rico, pero al mismo tiempo el más empobrecido. Y el más utilizado. Por supuesto. Entonces, digamos que para ajustar un poco lo que dijiste al comienzo, de la falta de empleo y de oportunidades, y cuando llegaron proyectos importantes como la minería, el Estado colombiano, recuérdalo muy bien Mauricio, inventó todas las formas posibles para acomodar a la minería y desacomodar la suerte de la minera, y especialmente de Uribe y del pueblo guayú. Ahí empezaron a pasar cosas. Por ejemplo, el tema ese de las autoridades tradicionales. Autoridades tradicionales son una institución muy seria de la historia del desarrollo del pueblo indígena. Tienen sus funciones en materia de control de la sociedad, de dirección de la sociedad, de orientación de las familias, del respeto al territorio, etc. Pero cuando llegó la minería, el Estado colombiano le dijo a la minería que para inteligenciar un diálogo entre la minería y las comunidades había que darle a esas autoridades tradicionales verdaderas otra situación con otros papeleos, y ahí empezó la corrupción. De tal manera que hoy en día al que levante el dedo o al que levantó el dedo le dieron un papel que dice autoridad tradicional. Incluso conocemos de muchas disputas, muchas discordias, incluso de muchas guerras entre sobrinos y tíos verdaderamente autoridades a raíz de los privilegios que le dio el Estado colombiano. No fueron los guajiros ni los uribieros, sino el Estado colombiano a nivel nacional, para quebrar esa tradición de respeto por una autoridad verdadera. En diciembre, Mauricio, no sé si te enteraste, la Corte Constitucional dijo la Corte Constitucional que las tales autoridades tradicionales, en la forma en que proliferaron, se convirtieron en un grandísimo problema, y son esas autoridades tradicionales mal inventadas por el Estado colombiano las que no permiten que hoy se cumpla, por ejemplo, la sentencia 302. La sentencia 302, que es una cosa muy bien lograda, con algunas falencias, con algunas carencias, pero muy bien intencionada. La misma Corte, que fue la que parió la sentencia, declaró en diciembre en un auto que gracias a los destrozos que se generaron a través de la proliferación de esas autoridades tradicionales, hoy no es posible cumplir una cosa tan importante como es el tema de la guerra contra el hambre, la sed y la cantidad de carajadas de la propia Constitución. Gracias a ese invento del gobierno, hoy en día, Mauricio, los estándares en materia de respeto de los derechos humanos en La Guajira están por debajo de la Constitución, lo cual es un cipote problema, Mauricio, es un cipote problema, porque ahí está el hambre. Esa es la explicación del hambre.
El modelo que hay con esa cantidad de autoridades tradicionales que se rifaron para facilitarle las cosas a la minería, hoy no permiten resolver el problema, a pesar de las sentencias de la Corte y de los dinerales que se han empeñado en financiar esa cosa. Bueno, ok, perdóname que me salí un poquito del asunto, pero ¿por qué no entramos en el tema de los bloqueos? ¿Por qué tantos bloqueos? Uno va a entrar a Uribe y no puede entrar por los bloqueos, va para la Alta Guajira tampoco, va para el Cabo menos. Doctor, yo le voy a decir más o menos así, a grosso modo. Resulta de que como Cerrejón, la mina de Cerrejón, engañó a los paisanos desde el comienzo, nunca le prometió nunca le cumplió lo que le prometió. Entonces, ¿qué pasa? No le llevan agua, no le han hecho vía de penetración. La administración pública no ha tenido que ver con ellos en absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, como no tienen otra alternativa, ni otro modo de protestar, ellos cierran calles, cierran las carreteras, cierran el tren, porque es la única manera en que lo puede medio escuchar. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una política del gobierno, no hay una política municipal, estatal, que los ayude a ellos. Porque es que, desgraciadamente, creen que los guayú no son de ahí. Creen que ellos no son de ahí. Porque ellos lo han vasajeado, le han quitado sus territorios, lo han hecho con el guayú lo que le ha dado sus perras ganas. Hablándolo así, vulgarmente. Yo quiero agregarle, Mauricio, a eso que tú estás diciendo, que es muy cierto además, que tiene que ver con los incumplimientos de la minería. Porque la minería, yo recuerdo que la minería, entre otras cosas, decía en el lenguaje de ellos que alrededor de la carretera y del ferrocarril iban a hacer unas bolsas de agua, o sea, unos trabajos de ingeniería para llenar eso de agua con el invierno y tener agua en el verano para los animales, incluso para la misma gente. Ese solo componente no ha sido cumplido, así como tú lo dices. Pero Mauricio, hay otras cosas que yo quiero agregarle simplemente a tu juicioso análisis. Es que los indígenas, muchos de los indígenas que ven, que los que están en la orilla, cuando tú vas para Nazaret, Puerto Estrella, Taroa y demás, para la Altísima, de onda. Y cuando tú vas para esa vía, o simplemente para Portete o Puerto Nuevo, la gente que se asoma con una bolsita, con un papelito, con una pita, algunos con una cadena, otros con algún arma, porque hay que reconocer que hay mucha gente que comienza a armarse porque hay una desazón por el hambre y por la dificultad que pasan algunas comunidades que tienen que ver con una cantidad de cosas. Pero lo que no quiero es despiarme de lo que te quiero decir. Esas personas que están pidiendo una especie de limosna ahora ven pasar diariamente las famosas naves que van los personajes de la minería, los personajes de las empresas de energía, los personajes de la bonanza marimbera antigua y de ahora, los personajes simplemente del comercio regular, normal, legal, de los barcos, trayendo y sacando mercancías y buscando mercancías. Es decir, esa gente ve que por su propio suelo, su propio territorio, que debería ser rentable, pasan cantidades importantes, caudales importantes de beneficios, de dinero, de vehículos y demás, y ellos están sumidos en la pobreza. Ahí hay un fermento, ahí hay un aviso. Somos partidarios, Mauricio, ese aviso, esa alerta debe interpretarse correctamente. Allí donde salen ahora de buenas maneras los paisanos que tú dices,
salen a pedir y a incomodar el tránsito de vehículos y demás, allí deben haber algunas expresiones que hay que entenderlas muy bien para ponerle los correctivos en el entendido que ellos están en su propio territorio. No estamos provocando que ellos salgan de la peor manera, sino que el Estado colombiano y los líderes de La Guajira, principalmente de La Guajira, entienden que ese es un fenómeno de injusticia social que hay que resolverlo a tiempo. Sí, lo que pasa es esto, doctor, da mucha pena y a veces uno se pregunta el por qué. Porque es que yo, como líder social, perteneciendo al movimiento Uribe por la Paz y a la mesa minero social, energética, ambiental por la paz, yo he tratado de llegarle al alcalde, de llegarle al secretario de gobierno, a planeación, y me ha sido imposible, porque no hay un eco, no se consigue con quién hablar, con quién dialogar, exponerle estas condiciones como está viviendo el Guayú. Hombre, una ayuda no lo hay. Mire, en Uribia, le voy a comentar algo, en Uribia mismo, en el barrio Ñaguayú, donde yo vivo, duramos un mes sin luz porque se quemó un transformador. Recogimos nosotros 25 millones de pesos entre todas las comunidades para poder nosotros mismos comprar los transformadores y que lo montaran. ¿Sabe cuánto reconoció la alcaldía? 2 millones de pesos. Bueno, Mauricio. Tratando de salir porque estos son problemas de Bolivia. Claro. Es decir, es tan grueso y tan largo este problema de Bolivia que tú vas a tener una invitación abierta permanentemente para ir avanzando en cada uno de estos temas. Ahora, con lo que acabas de decir, se me ha disparado la idea de que en algún momento yo pienso que lo más pronto posible, más temprano que tarde, empecemos a hablar por una cosa que la Constitución colombiana, en los asuntos autonómicos que la misma Constitución sugiere, le llama el autogobierno, el gobierno propio para los indígenas, que nosotros deberíamos alegrarnos de ese nuevo parámetro. Pero hay que discutirlo, hay que abrirlo de tal manera que eso se haga de la manera más decente posible. Yo te agradezco haber venido, como dicen en la televisión, el tiempo en la televisión es oro. Entonces, en los próximos eventos vamos a estar en la misma disposición de hoy, ya no será con una pata, de pronto con un mondongo, porque también tengo noticias que en España, en Madrid, tú no fuiste a aprender callos madrileños, sino nos enseñaste también a hacerles el mejor callo madrileño a la gente española. Muy amable.